3. Good afternoon, teacher. Vamos a exponer el topic 7, word order affirmative and negative, yes or no. Interrogative, information interrogative, tense, can and could. Los integrantes somos Andrade Jonathan, Aviles Elian, Delgado Nicole, Guamán Brigitte y quienes habla Cascante Fátima. Can affirmative. Can significa poder en el sentido de tener la capacidad. El verbo can es un verbo modal que solo tiene dos formas, una para el presente y otra para el futuro. Lo usamos para hablar de habilidad, posibilidad o para pedir permiso, para formular afirmaciones, negaciones o preguntas. El personal pronoun más el can. I can, yo puedo. You can, tú puedes. He can, él puede. She can, ella puede. It can, eso puede. We can, nosotros podemos. Y they can, ellos pueden. La estructura sería el pronombre más el auxiliar can más el verbo y más el complement. For example, she can sing in public. Ella puede cantar en público. They can run very fast. Ellos pueden correr muy rápido. Recordemos que estas oraciones, a pesar de que están formuladas como presente simple, no se cambia el verbo en la tercera persona del singular, como podemos observar en el ejemplo. He can work today. Está tachado el he can work today porque al verbo no se le aumenta la S. Can negative. Can significa poder y can't o cannot significa no poder o no puedo, en sentido de tener esa capacidad. El personal pronoun más can igual al anterior, pero vendría a ser en negación. I can, yo no puedo, you can, tú no puedes, y así sucesivamente con los demás pronombres. La estructura vendría a ser el pronombre más el auxiliar can en negativo, que es can't, más el verbo y más el complemento. For example, she can sing in public. Ella no puede cantar en público. Y they can very fast. Ellos no pueden correr muy rápido. A continuación, mi compañero. Interrogative affirmative. En la pregunta, el can va al principio, antes del pronombre. Entonces su estructura sería can más el pronoun más like action verb más complement. Por ejemplo, can I speak French? ¿Puedo hablar francés? Can I see your passport, please? ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? Igual en la estructura esta de las preguntas también podemos pedir permiso. Por ejemplo, can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? De igual forma, solicitar ayuda. Can you hurry up, please? ¿Puedes apurarte, por favor? Y aquí tenemos unos ejemplos que aplicaremos en la clase. Interrogative negative. En la pregunta kind of va al principio, antes del pronombre. Entonces su estructura sería can't, pronoun más action verb más complement. For example, can you read this text? No puedes leer este texto. Can't he understand Spanish? No entiende español. Can we complete this? No podemos completar esto. La estructura que necesitamos para responder estas interrogativas será yes or no más el pronombre más el can't o el can't más el point. Entonces tenemos la pregunta, can you dance merengue? ¿Sabes bailar merengue? Yes, I can. Sí, yo puedo. O su otra respuesta, no, I cannot. No, yo no puedo. Mi siguiente compañero. Gracias. Could affirmative. El verbo could, verbo modal que se usa para hablar de habilidad, posibilidad o permiso. Pero en el pasado siendo así en la forma en pasado de can. También se puede usar en el presente como una petición formal. En pregunta podrías. Además se usa sobre todo con estos verbos. See, hear, smell, taste, feel, remember and Amsterdam. En su estructura tenemos pronombre más could más verbo en infinitivo. Uno de los ejemplos, vamos a decir, I could be nice, podría ser agradable. Persona pronoun más could. I could, you could, he could, she could, it could, we could, they could. Could negative. Negación de could. Para cosa que no se podría hacer, representa como could not y se la contrae couldn't. Persona pronoun más couldn't. I couldn't, you couldn't, he couldn't, she couldn't, it couldn't, we couldn't, they couldn't. En la estructura de negación de could tenemos pronoun más couldn't or could not
más verb más complement. Uno de los ejemplos, she couldn't be back by now. Ella no podría estar de regreso al mediodía. A continuación, mi compañero. Interrogative, afirmative. Siempre que tengamos una pregunta en la cual vamos a utilizar el verbo modal could, siempre va a ir al principio, antes del pronoun. Su estructura sería el verbo modal could más el pronombre or may más acción verbo más el complemento. Por ejemplo, could you see her tomorrow? Tú podrías verla mañana. Otro ejemplo, could she be back by now? Ella podría regresar para el mediodía. La estructura de la respuesta es yes or no, más el pronombre, más el verbo modal could o couldn't, dependiendo si es que estás afirmando o negando la respuesta. Un ejemplo de esto sería, could he let us the money we need? Él podría prestarnos el dinero que necesitamos. Respondiendo en manera afirmativa, la respondemos como yes, he could. En manera negativa, no, he couldn't. Interrogative negativo. Al igual, si tenemos una pregunta interrogativa, siempre tiene que ir antes del pronoun o del sustantivo. Su estructura es de la siguiente manera. Couldn't más el pronoun or may, acción verbo, más el complemento. Por ejemplo, couldn't you have better goals? No podría tener mejores metas. O couldn't she be back by now? No podría estar de regreso al mediodía. La estructura de la respuesta es no o yes, más el pronombre, más el verbo modal could o couldn't, dependiendo. Y el punto. Un ejemplo de esto es couldn't she be back by now? Ella no podría estar de regreso al mediodía. La respuesta afirmativa sería yes, she could. Sí, ella podría. Y en la respuesta negativa va de la siguiente manera. No, she couldn't, que significa no, ella no podría. Interrogative information. En lo que respecta al interrogative information, tenemos que en caso de que se use particularmente la partícula interrogativa, por ejemplo, where, why, how much, en la pregunta, el can ya no va a aparecer al principio de la frase. Un ejemplo de esto sería, where can I find a bank? ¿Dónde puedo encontrar un banco? The bank is in the mall, sería la respuesta. Con respecto al modal call, en caso de que se use adicionalmente una partícula interrogativa, por ejemplo, where, why y how much, en la pregunta, could ya no va a aparecer al principio de la frase. Y un ejemplo sería, where could you go to get this information? ¿A dónde puedo ir a obtener esta información? In customer service. Ahí se puede apreciar cómo sería la respuesta para estas preguntas. Gracias. Gracias.